Ya le decía al inicio del noticiero que Cuba adelantó la sucesión del actual presidente Raúl Castro y precisamente, bueno, para hablar sobre esto, tema histórico para Cuba, tenemos en la línea a nuestra editora de Fronteras, Irene Seltzer. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Héctor Diego. A horas de que el presidente Raúl Castro, de 86 años, deje el poder formal en Cuba, poniendo fin a una era en la isla comunista, al entregar el gobierno a un sucesor más joven, la Asamblea Nacional o Parlamento anunció este día que el sucesor del general de 4 estrellas será elegido a partir de este miércoles durante una sesión de 2 días, generando especulaciones en La Habana de si habrá entonces más de un candidato para sucederle. La prensa cubana hablaba hoy así de posibles sorpresas, cuando hasta ahora el nombre más socorrido en la sucesión es el del civil Miguel Díaz-Canel, de 57 años y vicepresidente de Cuba desde hace 5 años, que nació después de la revolución de 1959 protagonizada por Fidel Castro, a quien Raúl sucedió a partir de 2006 tras la enfermedad del abogado y líder cubano, quien murió, recordemos, hace 2 años. Así, los 605 diputados del nuevo Parlamento, elegidos en marzo anterior, definirán la mesa directiva con vistas al histórico relevo cuando Raúl Castro dé finalmente un paso al costado, dejando la presidencia, como se prevé hasta ahora, este jueves 19, un día elegido precisamente por ser el 57 aniversario de la victoria de Bahía Cochinos en Playa Girón, cuando Estados Unidos en 1961 sufrió una aplastante derrota militar. Pero como se sabe, Raúl Castro no va a renunciar a todas sus funciones, ya que seguirá siendo secretario general del Partido Comunista de Cuba hasta dentro de 3 años, el 2021, Héctor Diego. Transición lenta, una transición de muchos años, en donde, bueno, este siguiente paso, los Castro dejan el poder, como tú dices, no del todo, pero bueno, al menos le dan pie a pues, gente más joven y que no es de la familia Castro, y esto quizá pues vaya abriendo poco a poco y mejorando en algunos rubros, pero desde luego de manera lenta para que se hagan las cosas bien. En efecto, sin embargo, hay que recordar que parece claro que el cambio de presidente no es un cambio de sistema, ni de partido, ni de proyecto, aunque ciertamente la presión por una mayor apertura en la isla está latente y presente en Cuba, no solo de parte de la oposición militante anticastrista, sino de parte de las nuevas generaciones de cubanos que aspiran a una mayor democracia. Y por el otro lado, de resultar electo Díaz-Canel, un ingeniero electrónico de bajo perfil, este deberá enfrentar la nueva dinámica, por cierto, en las relaciones entre Cuba y Estados Unidos, impuesta por Donald Trump después de la breve primavera vivida entre Estados Unidos y Cuba, gracias al acercamiento protagonizado, recordemos, por el expresidente Barack Obama y Raúl Castro, que permitió en los hechos un levantamiento parcial del bloqueo de 5 décadas, hoy de nuevo, como sabemos, en peligro tras la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca, quien en las últimas semanas claramente ha ido dejando las riendas del poder real en Estados Unidos en todos los ámbitos a los sectores más duros del conservadurismo político y militar de Estados Unidos. Es un mal momento, desde luego, para que Donald Trump sea presidente de Estados Unidos si hablamos de Cuba, bueno, de muchas cosas, pero si hablamos de Cuba en particular, porque justamente en este proceso de transición, pues muchas veces radicaliza el hecho de que en Estados Unidos, como dice Irene, pues el poder esté en manos de los más radicales. Entonces, bueno, vamos a ver qué sucede. Sobre todo, una de las cosas que más preocupa y siempre ha preocupado en Cuba es la cuestión de los derechos humanos y ver si este cambio, que no sea solamente simbólico y que tenga pues una apertura mayor en ese sentido. En efecto, al respecto, Amnistía Internacional emitió hace unos momentos un comunicado, un mensaje, un pronunciamiento en donde dice que confía en que la llegada de un nuevo liderazgo a Cuba pueda abrir espacios de diálogo, como dice Amnistía, un primer paso para resolver restricciones a la libertad de expresión y asociación en la isla, que a su vez repercuta en otras áreas de los derechos humanos. Esto es lo que acaba de decir ante el relevo en Cuba Amnistía Internacional.
que tiene Cuba, que pudiera ser un ejemplo importante en Latinoamérica si mantiene algunas de las cosas buenas que ha logrado en términos de estado de bienestar y se abre en lo democrático, en la parte de la democracia y mejora el tema de derechos humanos y lo hace poco a poco, pues quizá pudiera ser un caso, ojalá, un caso muy bueno en ese aspecto. Irene Celser, seguiremos en contacto hablando de este tema en estos días. Buenas tardes. Gracias.